En primer lugar, una escritura crítica tiene que tener muy claro su alcance auténtico, fundamentalmente evaluativo, fundamentalmente interpretativo o valorativo. En segundo lugar, una escritura crítica tiene también que considerar que se plantea hacia una obra de arte ya realizada, ya hecha, y que debe de intentar defenderla dentro de un movimiento artístico, dentro de un contexto que tenga, digamos, sustento teórico dentro de la estética y dentro de la historia del arte. Y por último, una escritura crítica debe también considerar, por supuesto, elementos de tipo formales, de tipos de composición, así como características técnicas de la modalidad artística de la que se trate. Yo creo que lo más importante es que la crítica ofrece la inteligibilidad de la obra de arte dentro de la pertenencia a un movimiento artístico y a una época determinada. Entonces, el que la crítica ayude a ubicar, a entender la obra de arte dentro de un juicio crítico-estético, creo que es, digamos, la mejor aportación que puede hacer la crítica al artista. El espectador ha salido ya del rol tradicional pasivo en el que estaba, ¿no? El espectador hoy es un espectador activo y hoy el arte está en un punto de desconcierto para la mayoría del público. Hoy no se puede entender el arte desde la categoría de la belleza clásica, después de la estética de adorno, después de la espectacularización del arte. Es decir, hace falta la crítica que ayude al espectador a mostrarle por qué esa obra de arte conmueve hoy. Es decir, desde ese punto de vista, defender que saber contemplar es tan importante como saber crear, y en esa capacidad de contemplar dentro de la retroalimentación del propio espectador con la obra que está contemplando, el crítico o la crítica ayuda mucho. Bueno, hay varias posturas. Está la postura que omite la crítica, que no quiere que haya ningún tipo de mediación previa entre la obra y entre el espectador, y es también una postura legítima, y la postura, digamos, antagónica, que es leer la explicación para dar ubicuidad, inteligibilidad a lo que se puede ver. Yo creo que es que la crítica siempre es un espacio reflexivo posterior, y se puede completar o bien antes o bien después. Es fundamental, precisamente ahora es cuando hay más que reivindicar la legitimidad de la crítica, darle legitimidad, porque antes acabo de citar una frase que es de Oscar Wilde, del crítico artista, que dice algo así como que saber contemplar es tan importante como saber crear. Entonces, no está al alcance de todos poder defender de manera articulada una propuesta artística. Esto no quita, evidentemente, que se pueda opinar, que se pueda, digamos, expresar la opinión, pero un juicio de gusto crítico, como he empezado diciendo, la crítica supone o tiene un alcance que es valorativo, que es interpretativo, que es evaluativo. Entonces, realizar precisamente ese juicio crítico de gusto, que tiene que ser evaluativo, precisa de un experto, y la crítica es importante en estos ámbitos también de ciberespacio, de proliferación de información.